caído, levántate. Tu juez no es el hombre, tu juez es Dios. Bueno, queremos anunciarle que hemos hecho un cambio todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la mañana. El pastor Natividad Ramos estará con nosotros trayendo la palabra del Señor basada en estas mañanas. Estará el pastor hablando en la primera carta de Juan. Que sientas temor, después de la noche viene el día, después del dolor es la... Bueno, y en esta mañana ya está con nosotros el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México, para traernos esta bendita palabra del Señor. Así es que bueno, le vamos a dejar los micrófonos al pastor para que nos dé esa preciosa enseñanza que el Señor ha puesto en su corazón. Y usted también, mientras que va en su automóvil, diga a otros lo que Dios está haciendo, comunique a otros que hemos cambiado el horario de esta programación, será de 7 a 8, lunes, miércoles y viernes, trayendo la palabra del Señor. Así es que muy buenos días, pastor, Dios me le bendiga. Adelante, le escuchamos en el Señor. Muy buenos días. Gracias a Dios por este nuevo día, nueva oportunidad. Y saludo al auditorio que esta hora sin duda pues va rumbo al trabajo, se está preparando. Y esperamos su compañía en estas reflexiones que me parecen de gran importancia, de mucha trascendencia para este tiempo. Y estamos precisamente en la primera carta que escribe el apóstol Juan a la Iglesia Universal, es decir, a la iglesia donde quiera que esté y en cualquier tiempo. De tal manera que el día viernes empezamos con el primer mensaje sobre esta carta. El día de hoy continuamos y voy a leer precisamente en el capítulo 1 del versículo 3 al 7. Dice el apóstol Juan: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Por lo tanto dice, si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy bien, pues entonces yo espero que si usted no escuchó el primer mensaje, de alguna manera con este segundo mensaje de la carta, usted se ponga al tanto de lo que hemos estado planteando. Porque viene siendo una especie de reandar o de volver nuestros pasos y hacia atrás para seguir viendo aquellas declaraciones iniciales que hizo el apóstol Juan en esta introducción de su carta. Así que yo espero que usted vaya muy atento con nosotros. Usted me podrá preguntar, hermano Ramos, ¿por qué reandar sobre sus pasos? Por una razón muy sencilla, porque hay cuestiones de fe que conviene tenerlas muy claras. Y esa es una razón por la cual muchas veces insisto en las cosas que ya he planteado. Y esta no es la excepción. Así que el viernes pasado empezamos esta serie de mensajes en esta carta pastoral del apóstol Juan. Y en este caso, la primera, puesto que son 3 cartas. Las últimas 2 muy pequeñitas, pero muy importantes.
Y quiero regresar, dije un poco, al mensaje pasado, donde dijimos que el apóstol empieza diciendo lo que era desde el principio. Y luego, después de esa declaración, de inmediato, escúcheme bien, el apóstol apela a los sentidos. Pues dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos mirado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Esta es una declaración muy importante en el contexto de las corrientes doctrinarias que hoy se manejan, donde apelan a que usted no trate de entenderlo, que solamente lo crea, que los sentidos mienten, que los sentidos no tienen razón y que por consecuencia la fe y la razón están divorciados. Y casi pareciera que cuando la fe entra, la razón se sale por otra puerta muy disgustada. Nada más absurdo, porque tanto la fe como la razón son hijas de Dios. Y la razón, no hay más razón que la razón de Dios. Entonces yo quisiera que usted, porque muchas veces lo utilizan para narcotizar, si se vale la expresión, el entendimiento de los creyentes, para ordenarles que no traten de entenderlo, de razonarlo, de asimilarlo, sino que simplemente lo crean. Cuando que nosotros tenemos autorización de la propia Escritura, la exigencia de escudriñar las cosas, de analizarlas. Muy bien, pero no voy a entrar a ese tema, solamente lo estoy mencionando como una declaración tangencial. Pero esto que ha dicho el apóstol acerca de lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos mirado y lo que hemos palpado, es una declaración que pareciera no ser muy trascendente, sino que son cosas que se mueven allá en la periferia de lo que es meramente sensorial. Es decir, los sentidos son. Donde algunos afirman que de los sentidos no se puede adquirir conocimiento valioso para la fe. Me parece que el apóstol Juan no está de acuerdo con ellos. Que si usted me pregunta, hermano Ramos, usted está proponiendo que los sentidos son los que nos enseñan. No, en absoluto he dicho eso. Estoy diciendo que no podemos menospreciar, como dijo Juan, lo que oímos, lo que vimos, lo que miramos y lo que palpamos. No le estamos cerrando el camino a la información que los sentidos nos proporcionan. Pero por supuesto que la ruta creciente al entendimiento del Señor va mucho más arriba de inmediato, mucho más arriba que los sentidos. Eso no lo desconocemos. Pero yo no voy a sacrificar las palabras del apóstol Juan por quedar bien con quienes dicen que los sentidos no tienen ningún valor. Y Juan no está de acuerdo con ellos, por lo que acaba de decir. Pero dejemos eso y avancemos con el apóstol Juan. Porque él está afirmando que él y que los apóstoles que andaban con Cristo son testigos oculares en la muy agradable ruta de testigos del verbo de Dios y testigos de calidad, a pesar que apela a lo que oímos, dice, y está hablando en plural. Y pensamos, bueno, pero cualquiera que dice que solo oyó, pues su testimonio es muy débil, porque no sabe ni a quién oyó. Pero Juan va más allá y agregó algo así como, pero no solo lo oímos, también le vimos
Así que dice que además de oírlo, ellos lo vieron. Conocieron, vieron quién era el que hablaba. Y eso los hace mejores testigos, pero no el mejor testigo. Y por lo tanto el apóstol no se detiene y escala las cosas y agrega, además le miramos, que es cuando yo pregunté, pero ¿acaso ver y mirar no es lo mismo? No, no lo es. No lo es. Que se puede ver como quien ve de pasada, pero ellos, al decir le miramos, significa que lo miraron con atención, como quien escudriña para estar más seguros. Y esa es hasta la idea gramatical, para saber más de ese a quien oyeron, a quien están mirando. Así que a estas alturas el testimonio de ellos se fortalece, se ve reforzado, y ya sería suficiente para aceptarlos como testigos de calidad. Sin embargo, el apóstol Juan no está conforme y se mueve más arriba de eso. Porque puede ser que alguien oiga, que alguien vea y mire, pero todo eso puede hacerse a distancia. Pero ellos, dijo Juan, no, disculpe, no solo le oímos, lo vimos, lo miramos, sino que lo palparon, lo palpamos, lo tocamos. Oiga, pero si ellos no solamente lo oyeron, lo vieron y lo miraron, sino que también lo palparon, es muy implicativo de cercanía, porque no se puede palpar de lejos, y ellos entonces no estaban lejos de él. Por eso yo he dicho, cuando usted observa las descripciones que hace Juan, él está observando hasta los gestos, los movimientos que hacía el Señor Jesús muy cerca, porque no se puede palpar estando lejos de alguien o de algo. Y ellos están diciendo, no, nosotros estábamos cerquita de él. Si usted va conmigo, usted está entendiendo las intenciones del apóstol Juan. No es nada más hablar por hablar y escribir por escribir. Él está planteando una cuestión fundamental. Nosotros somos testigos de calidad, sería. Así que, gracias a ese estar cerca de él, sucedió esto, que todos oyeron lo mismo, que todos vieron lo mismo, que todos miraron lo mismo y todos palparon lo mismo. Y consecuentemente, todos tenían la misma versión, la misma opinión sobre el Hijo de Dios. Lo que decía Juan, hermanos, lo decía Pedro. Y lo que decía Pedro lo decía Santiago. Y lo decían todos. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. De tal manera que todos ellos llegaron a tener la misma opinión del Hijo. Todos tenían la misma versión. Juan no tenía una versión distinta a la de Pedro, ni Pedro tenía una versión distinta a lo de los demás. Lo decían todos. Y precisamente eso, de que todos tenían la misma versión acerca del verbo de la vida, eso hizo nacer o causó en todos ellos una fe común,
creían lo mismo del Verbo. Es decir, todos decían lo mismo del Hijo de Dios. Por eso habla de nosotros le oímos, nosotros le vimos, nosotros le miramos y nosotros le palpamos. Y si usted quiere ponerle título a esto, se puede decir, todos tuvimos la misma experiencia. Por lo tanto, si todos tuvimos la misma experiencia, tuvimos una experiencia común. La experiencia de uno fue una experiencia de todos. Y como nació en ellos por esto una fe que era igual en todos sobre la persona de Jesús, tuvieron cosas en común entre ellos. Y Juan dice, a eso se le llama tener comunión. Yo no puedo tener comunión con quien entiende a la persona de Cristo de manera completamente distinta. Porque es no tener cosas en común. Ahora, vea para dónde nos está llevando el apóstol Juan. Obsérvelo, porque tiene una ruta. Que entre ellos había comunión. ¿Y por qué comunión? Porque tenían una fe común. No creía uno una cosa y el otro creía otra. Esto es muy importante lo que le estoy planteando. El día de hoy puede ser que un grupo denominacional, a quienes yo aprecio mucho, tengan un manual de la doctrina que practican, que creen, pero si usted platica de manera individual, ya cada quien cree de manera diferente. La comunión no existe. Por eso dice lo que habían oído, lo que habían visto, lo que habían mirado y lo que habían palpado. Y esa experiencia era la misma experiencia en todos. Y soy deliberadamente repetitivo. Note la cuestión. Es que ese creer igual les había dado comunión, porque habían visto lo mismo y palpado lo mismo. Y que como la experiencia de unos en Cristo era la misma de los demás, resultó que la fe en todos era igual. Y por causa de esa fe común, ellos no solo tenían comunión entre ellos, por eso dice Juan que nació comunión entre ellos. Pues ¿cómo iban a tener comunión si todos tenían versiones diferentes sobre el Hijo? Pero todos decían lo mismo. Pero precisamente como entre ellos nació esa comunión, eso los llevó luego a tener comunión con el Hijo. El apóstol está hablando de comunión, está hablando de tener cosas en común. Pues lo que ellos decían del Hijo, lo que opinaban del Hijo, era lo mismo que el Hijo había dicho de sí mismo. Por eso, cuando usted dice lo que dijo el Hijo, cuando usted cita las palabras del Señor Jesús, usted puede tener comunión con el Hijo. Pero esa comunión fue mucho más allá de eso. Observe lo que el apóstol Juan está haciendo y cómo lo que ellos decían del Hijo resultó que era lo mismo
que el Padre decía de su Hijo. Entonces nació comunión entre ellos y el Padre. ¡Qué precioso! Tenemos comunión entre nosotros, tenemos comunión con el Hijo, pero tenemos comunión con el Padre. Eso precisamente, eso les dio acceso a tener comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque lo que ellos decían era lo mismo que decía el Padre acerca de su Hijo. No era una cosa la que decía el Padre y otra la que decían ellos. Por eso nació comunión con el Padre. Y si nosotros decimos del Hijo lo mismo que decía el Padre, comunión tenemos con el Padre, alabado sea su nombre. Es la misma razón por la cual, escúcheme bien, el Hijo tenía comunión con su Padre. Mi Padre y yo somos una sola cosa, porque el Hijo hablaba lo que el Padre hablaba y hacía lo que el Padre hacía. Esto es una idea profunda. Así que esto deja muy claro cuál es el camino a la comunión con Dios. Antes que nada, pues creer lo mismo que creían los apóstoles es el primer paso. Si usted no cree del Hijo lo que creían los apóstoles, usted tiene el paso cerrado. No importa cuántos títulos cargue, usted no tiene comunión ni con los apóstoles, ni con el Hijo, ni con el Padre. De tal manera que entonces, esto nos dice cuál es el camino a la comunión con Dios. Lo que decía el Padre es lo mismo que el Hijo le decía al mundo. Y eso muchas veces el Señor Jesús lo afirmó. Estas palabras no son mías, son las de mi Padre. Una manera de decir, tenemos comunión, mi Padre y yo. Ahora, hasta allí es entendible. Pero entremos a lo que llamé la propuesta del apóstol Juan. ¿Cuál propuesta? Que ellos, los apóstoles, querían que nosotros que no le oímos, que nosotros que no le vimos, que nosotros que no le miramos y nosotros que no le palpamos, dijéramos del Hijo lo mismo que ellos decían. Porque no hay duda que es un acto de fe. Y yo siempre he dicho que siempre, en todos los siglos, creer en el Hijo de Dios es un acto de fe. O si no, dígame esto, ¿no era un verdadero acto y una hazaña de la fe que usted viviera en Nazaret y que le dijeran que el que vivía a la vuelta de la esquina, el hijo de una señora María y de un hombre llamado José, como se creía, era Dios mismo? Por supuesto que usted no lo iba a creer. Por lo tanto, si los hermanos apóstoles creyeron en Cristo, es porque fue una de las hazañas de la fe. Pero lo mismo es creer a distancia de 2000 años, creer que el crucificado es lo que ellos decían, es el mismo acto de la fe. Pero ellos querían que nosotros dijéramos del Hijo lo mismo que ellos decían y tendríamos la misma fe que ellos tenían tocante al verbo de la vida. Fíjese qué interesante. Por eso digo, cuida a Juan, camina despacito el viejito, el ancianito, pero no va dejando salidas. Y que si la fe de ellos
fuera la fe de nosotros, y me refiero a fe en el cómo creer sobre el Hijo de Dios, entonces nosotros también, lo primero que tendríamos, dijo Juan, sería tener comunión con ellos, sería tener cosas en común, todas las cosas. Y es aquí donde digo, comunión con ellos, con los apóstoles, si estamos a una distancia de 2000 años, y aún más, ellos ya murieron. Comunión, ¿cómo? La cuestión es que al creer, como ellos creían, ellos que fueron los testigos que estuvieron con él, podemos decir con toda propiedad que tenemos con ellos comunión, porque tenemos con ellos una fe común, creemos del Hijo lo mismo. Alabado sea Dios. Por eso revise lo que usted cree sobre el Hijo de Dios. Ellos eran los testigos antes que nadie, y testigos de calidad únicos, porque anduvieron con él. Y que todos los que vinieron después de ellos, escúcheme bien, no tendrían derecho, aunque se llamen apóstoles, no tendrían derecho a creer distinto a lo que los hermanos creían. Y aquí voy a hacer una acotación. El apóstol Pablo dijo, en nada he sido yo inferior a aquellos sumos apóstoles, versión antigua Reina Valera. Sumos apóstoles, que es el tope, el punto supremo, no hay más allá de eso. Eso significa sumo apóstol. Y en la versión 60 ya le quitaron lo de sumo y lo pusieron solamente grande apóstol. Y ser sumo apóstol es ser grande, pero no es lo mismo que ser meramente grande. Es como aquellos levitas. Todo sacerdote tenía que ser levita, pero no todo levita llegaba a ser sacerdote. De tal manera que allanaron el camino, prepararon el camino con la versión 60, para que entonces cualquiera que se diga apóstol se ve con derecho supuestamente de establecer nuevas doctrinas. No, señores, aquellos sumos apóstoles de los que estamos hablando aquí con Juan fueron los que establecieron la doctrina. Y Pablo dijo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿De cuáles? De aquellos. Alabado sea Dios. Por eso cuando Pablo se refiere a aquellos que supuestamente eran apóstoles y que le dieron tanta lata allá en la iglesia de Corinto, Pablo dijo, en nada he sido inferior a aquellos sumos apóstoles, que los intérpretes modernos dicen que estaba hablando de los apóstoles que andaban por ahí. Me disculpa, gramaticalmente no es posible, porque no es lo mismo decir, porque si fuera a aquellos que andaban por allí delatosos, el apóstol Pablo hubiera dicho, no he sido inferior a estos, porque estos es cercanía. Pero decir aquellos somos apóstoles es distancia. Entonces no es la misma cosa. Pero luego, por eso algunos se sienten con derecho a establecer supuestamente nuevas revelaciones y doctrinas. Con ellos, dirían los apóstoles, no tenemos comunión. Lograr comunión con Dios debe empezar creyendo como ellos creían. Así que cualquiera que haga a un lado la fe apostólica no puede lograr comunión con ellos ni con Dios, pues debe creerse a esos testigos que anduvieron con él y que los llevó a tener comunión con el Padre. Se abrió una comunión de ellos con el Padre y con el Hijo. Y así nosotros, si empezamos por esa fe, creyendo lo que ellos creían del Hijo, ¿sí? Por esa fe que tuvieron en el Hijo de Dios, tenemos abierto el camino a esa comunión con el Padre y con el Hijo.
Esa era en principio la propuesta de Juan. Y yo les digo desde este siglo, yo en lo personal, hermano Juan, he aceptado esa propuesta. Creo del Hijo lo que ustedes dicen y lo que ustedes creían. Creemos como ustedes. Y es entonces que el apóstol da un paso adelante de nosotros y dice que por eso, porque preguntaría alguno, ¿y cómo voy a saber, hermano Juan, lo que ustedes creían? Y entonces Juan nos saca un paso adelante y dice, por eso lo dejamos por escrito. El pasaje que he leído habla de precisamente que han escrito eso. Entonces cualquiera que quiera saber lo que ellos creían del Hijo, debe ir a los escritos de ellos. Y de esa manera llegamos al verso 4, lo que llamamos como antítesis. Pues Juan empezó hablando de ese nosotros, es decir, de ellos. Pero ahora en el verso 4 dice, el gozo de vosotros, es decir, el gozo suyo y mío, hermano, este siglo, ahora mismo. Y es como si Juan nos dijera, por eso nosotros estamos plenamente gozosos. Ustedes pueden estar igual, si tienen con nosotros esa fe común. Comparten el mismo gozo que nosotros tenemos, la misma certeza, la misma seguridad. Podrán tener un gozo igual que el nuestro. Ve lo que tiene en mente el apóstol, la comunión, el resultado de la comunión. Y debo precisar que desde que empezó, él ha tenido en mente eso de tener comunión. Comunión entre los creyentes, comunión con el Hijo de Dios, con Dios mismo, el Padre. Y a partir del verso 5, empieza diciendo dos cosas. Una, fíjese bien, este es el mensaje que oímos de él. Y segundo, porque como dijo, nosotros le oímos y nosotros preguntamos, ¿y qué es lo que le oyeron? Y ahora el apóstol aborda ese punto. Este es el mensaje, dice, que oímos de él. Y segundo, y esto es lo que os anunciamos. Nosotros no predicamos algo distinto a lo que predicaba el Hijo. Algo así como lo que oímos de él, nosotros lo repetimos. Pero ¿por qué eso de repetir? ¿Por qué? Porque lo que dijo el Hijo no fue más que repetir lo que dijo el Padre. Porque el Padre y el Hijo tienen todo en común. Ahora Juan dice lo que oímos. Fíjese bien. Por lo tanto, cuando usted dice lo que dijo el Hijo, usted está diciendo lo que dijo el Padre. Esta cuestión es fundamental para todo predicador que quiere ver resultados. Diga lo que dijo el Hijo fielmente, porque estará usted diciendo lo que dijo su Padre, y sucederán las cosas que sucedían cuando Jesús hablaba de su Padre. Lo que oímos. Y la pregunta lógica es, ¿y qué es lo que oyeron, hermanos? Es entonces cuando en la segunda parte de este capítulo habla de eso que oyeron del verbo de la vida. Y así lo dice en el verso 5. Y este es el mensaje que oímos de él. Y ese mismo es el que anunciamos. En el griego significa el que anunciamos a nuestra vez. Así como el Hijo anunció el mensaje que oyó de su Padre, es lo mismo que nosotros hacemos. Y aquí hay una cuestión muy importante. Muy importante. ¿Por qué había tantas obras y milagros mientras que Jesús hablaba a la gente lo que había oído de su Padre? Sus palabras se convertían en obras de milagros, de sanidades, de salvación. Por esa razón, porque hablaba lo que su Padre había dicho.
cuando los apóstoles predicaban y decían las mismas palabras de Jesús, cuando apoyaban su predicación en lo que Jesús dijo, sucedían las mismas cosas que sucedían con Jesús, porque eran las palabras de su Padre. Y creo que aquí hay un tesoro escondido precioso, que si nosotros como predicadores, como creyentes, decimos con fidelidad las palabras que vienen del Padre, tienen que suceder las mismas cosas. Así que vamos a la primer declaración que dice, y este es el mensaje. ¿Cuál, hermano Juan? ¿Cuál? Dijo que Dios es luz. Y yo digo, pero ¿qué tiene que ver esto con las cosas que ha estado diciendo? Juan diría, ¿tiene que ver todo? Pues la comunión se tiene cuando todos tienen la luz de Dios. Es decir, el común denominador es la luz. En la primera parte, el apóstol ha descrito una comunión que consiste en tener cosas en común con ellos, que era tener con ellos una fe común, un creer igual de ellos. Pero él dijo más que eso. Él habló de tener así comunión con el Padre. Usted alégrese, porque si creemos lo mismo, tenemos comunión con el Padre. Pues ahora quiere enseñarnos el cómo se logra la comunión con Dios, donde se aplica la misma regla, que para tener comunión con Dios se necesita tener con Dios algo en común. Pero ¿cómo tener algo en común con Dios para lograr esa comunión? Es cuando Jesús apela a las enseñanzas del Señor Jesús, que el Hijo hacía lo que su Padre quería, su quehacer era cosa común con su Padre. Por eso, esa comunión entre ellos. ¿Y qué cosas eran de carácter común? La Escritura declara que Dios es luz, y estando ante los judíos en Jerusalén, a quienes había tratado de convencer para que le siguieran, les hace una declaración vigorosa: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿A qué se refiere eso de ser luz? Aquel era el único medio para conocer a Dios, que es luz. Porque al ser Dios luz y al ser Cristo luz, había entre ellos una naturaleza común. Y si alguno lo seguía en sus enseñanzas y las guardaba, tenía garantizado comunión entre él y el que le seguía. Y por lo tanto, quien le seguía, quien guardaba sus palabras, tenía cosas en común. Eso lo dijo en el verso 5, donde leemos: y habiendo dicho lo que era Dios, pasa el apóstol ahora a decir lo que Dios no era, y lo hace con una negación fuerte. Que no quede duda, es un no categórico, que no admite negociación, que como Dios es luz, no tiene comunión con las tinieblas. Nada tiene que ver Dios con las tinieblas y con quien anda en las tinieblas. Y que todo aquel que camina en tinieblas vive en pecado. No hallará manera de afirmar que tiene comunión con Dios. Que no debe decirlo porque miente. Y aún va más lejos, que en Dios no hay ninguna tiniebla. Luego no habrá con Dios ninguna comunión si vive en tinieblas.
Eso cancela y desautoriza a cualquiera a decir que tiene comunión con Dios si no tiene al Hijo que es la luz. El Hijo de Dios que vino a enseñarnos claramente cómo se llega a Dios. Y luego en el verso 6, Él hace una de nosotros, dice, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él, si hacemos esa afirmación y andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Y yo aquí quiero aprovechar la oportunidad para decir esto, porque la carta de Juan está muy relacionada con las diversas tendencias doctrinales que había en su tiempo. En el verso 6 dice, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, será una mentira intolerable, porque la luz y las tinieblas no pueden coexistir. Y entonces viene a mi mente los que hicieron la traducción, Westcott y Hort, que hicieron la traducción al texto, al Nuevo Testamento en griego. ¿Cómo pudo darse una participación del Espíritu Santo con esos satanistas, confesos por ellos mismos? Les daba repugnancia a la sangre de Jesucristo. No aceptaban la expiación ni la deidad de Cristo. Por eso digo, ¿cómo pudo haber participación del Espíritu Santo con ellos cuando hicieron esa versión del Nuevo Testamento en griego, de la que han derivado las perversiones escriturales que tenemos el día de hoy, donde hay para el gusto de todos? ¿Y cómo podrán siquiera pensar los que apoyaron semejante infamia que pueden tener comunión con Dios? Alguien me dijo una vez, no se le olvide que ellos eran eruditos. Yo le dije, es que no es el punto. La discusión no es que no fueran eruditos. La discusión es que andaban en tinieblas. ¿Cómo esperar que un árbol malo dé buen fruto? Fíjese usted, esta cuestión que Juan está diciendo, yo la estoy dimensionando y escalando a ese nivel, porque es una aplicación, es una regla, es un principio. ¿Cómo le voy a pedir yo a Satán que me interprete la escritura? Por amor de Dios, mis hermanos. Y no me interesa quiénes hayan estado involucrados y cuántos títulos tengan. No hay comunión entre ellos que declaraban abiertamente sus inclinaciones ocultistas. ¿Cómo? No hay comunión, dijo Juan, entre la luz y las tinieblas. Y cualquiera que dice que anda en comunión con Dios y anda en tinieblas está mintiendo. Y yo por eso le digo a todos mis hermanos que vuelvan a la sencillez de la fe apostólica, que vuelvan a la Biblia Reina Valera. Fíjese usted, nomás cité un pasaje de la versión 60, donde en vez de ser sumos apóstoles le quitaron a poner los grandes apóstoles. Y usted dice, hermano, ¿cuál es el problema? Por supuesto que estratégicamente es un problema. Si usted no tiene idea ni no conoce, pues lógico que eso no va a significar nada, pero tiene que significar mucho para aquellos que tienen liderazgo en la fe. Ellos son los responsables. Y yo les digo esta mañana, mis hermanos queridos, volvamos a la sencillez de la fe apostólica y a la Reina Valera, y volvamos a tener comunión con los apóstoles, diciendo de Jesús lo que ellos decían, y no admitamos que nadie venga a cambiar lo que ellos han establecido.
¿Le parece a usted que tiene sentido lo que el apóstol Juan está hablando? Que Dios me los bendiga, mis hermanos, esta mañana. Hermano pastor, hermano Isaí, yo anhelo que todas estas cosas, porque le voy a decir algo, mis hermanos, tengo prácticamente encima de mí la carta a los romanos. Que cuando hayamos terminado esto, nos vamos a ir a esa preciosa y profunda carta a los romanos, que es categórica y contundente. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Hermano Isaí. Gracias, pastor. En esta mañana le damos gratitud a su vida y de la manera que se nos ha explicado de esta carta, en los primeros versículos que estamos escuchando acerca de la epístola universal del apóstol Juan, muy hermoso, donde, bueno, ellos, como usted lo dijo, fueron testigos oculares. Es un privilegio tan grande que tuvieron ellos. Y claro que también es algo en común que tenemos, como usted lo dijo, más de después de 2000 años, aún tenemos esa misma comunión con el Padre, con el Hijo y también el mismo sentir que ellos tuvieron. En esta mañana, si usted desea comunicarse con nosotros a los teléfonos aquí en cabina, 704-831-2465, si usted quiere agregar algo, tiene alguna pregunta, algún comentario, estamos en esta mañana con el mejor deseo de poder servir a Dios y poder expresar lo que Dios nos ha puesto. Bueno, ellos vieron y miraron con atención, como usted le dijo, mirar con atención, escudriñando cada una de las cosas que ellos estaban viendo, lo que Jesús estaba haciendo. Estos sumos sacerdotes, como dice la Escritura, palparon al Señor y lo palparon muy de cerca. Ahora, estos apóstoles tenían algo en común, que compartieron lo que vieron y lo compartieron a hacerlo, lo vieron al Verbo, al Hijo de Dios, por lo cual tuvieron un acceso total al Padre, como usted y yo lo tenemos en esta mañana, en este día, y que Dios siempre es glorificado a través de lo que estamos haciendo, lo que Él hizo aquí en la tierra. Buenos días, Dios bendiga. Buenos días, hermano Isaí, soy el hermano Mario. Hermano Mario, Dios me le bendiga, adelante, le escuchamos. Hermano, gloria a Dios, ¿verdad? A veces estamos un poquito descuidados y no ponemos atención en esas diferencias, pero en realidad marcan una distancia bien grande, hermano. Entonces, pues gloria a Dios, eso también nos ayuda a nosotros también para decir realmente qué es lo que estoy leyendo. Realmente le están quitando el señorío a Cristo, le están quitando algo de su divinidad dentro de una palabra escondida. Igual como una Biblia, realmente no quisiéramos hablar de religión, pero realmente por ejemplo la Biblia de los testigos le quitan, pero completamente, hermano. O sea, realmente esa Biblia creo que podríamos pensar que es de lo peor que puede haber en el área de la fe, para destruir la fe en Cristo, hermano. Amén, amén. Así es, entonces hay que tener cuidado con las nuevas versiones que se están propagando, cambiando totalmente el significado y, como usted lo dijo, la divinidad de nuestro Cristo. Gracias, mi hermano, gracias, hermano Mario, me bendice su llamada, nos bendice y vamos a otra llamada. Muy buenos días, Dios bendiga. Dios lo bendiga, Pastor Isaí. Amén, adelante, le escuchamos. Definitivamente las enseñanzas del Pastor Natividad Ramos son muy grandes, porque realmente muchas veces no captamos, no entendemos esa palabra como cambia de sacerdote, de sumo sacerdote a grande. Es un cambio tremendo de lo que le dan las versiones de la palabra de Dios, y muchas veces nosotros no tenemos una preparación, y no solamente nosotros, muchas personas que divulgan la palabra de Dios, muchos pastores, muchos líderes, no alcanzan a entender la magnitud. Definitivamente el pastor Natividad Ramos, en mí personalmente, me gustaría conocerlo personalmente, recibir algunas enseñanzas de él personales. Es increíble, me deja cada manifestación de él,
puede caer exactamente de una gran enseñanza. Dios lo bendiga, Pastor Natividad Ramos, Dios lo bendiga a usted también, Pastor Isaías Ramos, y que sigan adelante. Amén. Gracias, mi hermano, por esa llamada. Y bueno, todo sea para la honra del Señor. Pastor Natividad Ramos, gracias por esta enseñanza el día de hoy. Ya usted lo dijo, que si decimos que andamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces estamos mintiendo. Usted lo dijo, estos hombres mienten al cambiar el trasfondo de la palabra del Señor. No sé si quiera decir algunas aplicación. Vamos a recibir una llamadita antes de... Vamos a ver quién nos llama. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos días, Pastor. Muy buenos días, Pastor. ¿Cómo apellida el pastor? Pastor Natividad Ramos, sí. Exacto, muy buenos días, Pastor Ramos. Es una bendición de Dios escucharlo. Usted tiene un don tan bello, tan divino. Yo recién estoy caminando en los caminos del Evangelio, porque yo era católica, ¿no? Pero para mí, usted es un hombre muy bien bendecido de Dios. Usted tiene una sabiduría tan profunda. Usted es algo precioso y divino para cada oyente. Que Dios lo bendiga siempre, Pastor. Que Dios le siga dando ese don tan bello que le ha dado. Usted tiene el Santo Espíritu de Dios con usted. Usted es un hombre ungido de Dios. Que Dios bendiga a su familia, toda su familia. Dios bendiga a usted, al Pastor Isaías también. Y todo lo mejor de todo corazón en nombre de Cristo Jesús. Y desea esta humilde mujer. Tenga un buen día, Pastor. Gracias, hermana, bendiciones. Adelante, Pastor, escuchamos. Gracias. Hermano Isaí, yo quiero agradecer al pueblo cuando nos bendice. Tiene para mí alta estimación que el pueblo nos diga, los bendecimos. Muchas gracias por sus caricias en el alma. Que el Señor les guarde. Amén. Vamos con una última llamada, ya que el tiempo se nos está cortando en este día. Muy buenos días, le escuchamos, adelante. Amén, mi hermano. Dios me los bendiga rica y poderosamente. Amén, hermano. Lo que el hermano estaba tratando es algo muy precioso, porque la gente hoy día no escudriña sumamente las escrituras, porque cuando hay temor de Dios, nadie puede cambiar lo que el Señor dice en su palabra. Y si hay temor, hay también un corazón moldeable y agradecido para con el Señor. Y vamos a captar lo que el Señor dice en su palabra. Entonces el Señor también dice que le añade y el que le quite será un anatema. Y desde allí, si hay gente que sabe escudriñar la palabra de Dios, debe de entender que la gente que le quita no es gente de Dios. Que Dios me lo bendiga, hermano. Me gusta escucharlo. Gracias, hermana Margarita. Dios me le bendiga a usted también. Pastor Natividad, gracias una vez más. Estaremos ampliando la próxima ocasión acerca de lo que acaba de decir nuestra hermana, escudriñando las escrituras, sabiendo que hay que discernir si viene exactamente de Dios, porque ese es el punto esencial, de que le cambian las palabras y tenemos que tener mucho cuidado. Pastor, Dios me le bendiga y gracias una vez más. Estaremos el próximo miércoles en este mismo horario de 7 a 8 de la mañana. Gracias, Pastor. Dios los bendiga. Gracias. Amén.